Muy buenos días. Vamos a hablar sobre arreglo de la unidad. Debo tener presente unos parámetros que se deben cumplir porque no solamente es tender una cama, extender muy bien una sábana, sino hay unos parámetros que deben cumplir con un objetivo que es garantizar la higiene de la unidad, garantizar la higiene del usuario y garantizar mi ergonomía. Entonces, por eso debo tener en cuenta esos procesos para poder cumplir con las actividades que el auxiliar de enfermería debe realizar. ¿Qué es una cama? Pues empezando porque es un mobiliario indispensable en las instituciones hospitalarias, es ahí donde ellos reposan su estancia hospitalaria. Es importante respetar procedimientos y reglas acerca de la asepsia y mecánica corporal para obtener una cama segura, cómoda y limpia. Hay diferentes tipos de camas. Las camas son articuladas. Las camas articuladas son las que constan de un somier metálico articulado y están formados por dos, tres o cuatro segmentos móviles que se accionan con una manivela. ¿Sí? La manivela es esa cosita que usted coge y le da vueltas y vueltas para subir la parte de la cabecera o para bajarla. Lo mismo al otro lado, que es para subir la parte de los pies o bajarlos. ¿Listo? Están las camas servocontroladas, que estas camas ya son articuladas, ya todas son de cuatro segmentos, que poseen un servomotor. Es un dispositivo que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición y mantenerse estable. Estas camas se encuentran disponibles en terapias intensivas, admisiones del usuario crítico, en las clínicas de alto nivel de complejidad, en las clínicas particulares. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar pues este tipo de camas que son espectaculares porque pues favorecen mucho la ergonomía del usuario. Entonces, son muy buenas y se manejan a través de un control remoto. Para eso tenemos que tener en cuenta pues que esos son los tipos de camas. ¿Para qué? Empezar a tener en cuenta los tipos de tendidos de cama. ¿Sí? Los tipos de tendido de cama siempre van a ser los mismos, no importa pues si es de servocontrol o si son camas rígidas. Y para los tipos de tendido de cama hay varios tipos. Tenemos los tipos de cama abierta, que se dividen en dos, la abierta ocupada y la abierta desocupada. Es aquella que corresponde a un usuario ingresado o que va a ingresar y se divide en la ocupada, que es cuando el usuario pues permanece ahí sin poderse levantar, o desocupada es cuando el usuario pues está ingresado pero puede levantarse, entonces él está viendo televisión sentadito en su somier, en su silla, perdón, y se mientras tanto está organizándole la cama. Tenemos la cama cerrada y la cama postquirúrgica. La cerrada es cuando no hay ningún usuario, cuando no hay nadie ocupando esta cama, pero que en cualquier momento puede llegarse a ocupar. ¿Sí? Y la posquirúrgica es esa que se deja lista para un paciente que sale del servicio de cirugía por un tipo de anestesia, sea general, sea raquidia, sea peridural. Eh, esta cama entonces está preparada para ese tipo de usuario. Tenemos beneficios del correcto tendido de cama. Esto es importante porque es para esto que nosotros hacemos un correcto tendido de cama y son fomentar hábitos higiénicos, crear un ambiente limpio, permitir una comodidad física para el usuario y disminuir el riesgo de la contaminación hospitalaria. Tenemos unos principios de asepsia que son la ropa de cama conserva siempre microorganismos que pueden transferirse por contacto directo a las manos o al uniforme del personal. Y pues para evitar esta diseminación debemos tener en cuenta unas cositas que son muy importantes. Siempre el auxiliar de enfermero debe lavarse antes y después las manos de haber hecho el procedimiento del tendido de cama, antes de tender la cama y después de tender la cama. Evitar siempre el contacto de la cama y el uniforme. Yo debo evitar de que mi ropa, ¿sí? Mi ropa quede pegada a la cama, mi uniforme quede pegado a la cama. Yo no debo ir a la cama, ¿sí? Tirarme ahí encima, tender la cama, porque debo mantener una distancia que procure de que mi uniforme no conserve yo esos microorganismos que están dentro de la unidad. Evitar entonces siempre ese contacto. Nunca se debe sacudir la ropa no se sacude porque esos microorganismos se pueden ir al aire y esto hace que se proliferen mucho más rápido y acuérdense que estamos en una estancia hospitalaria.
La ropa de cama ni la del usuario debe tocar el suelo, o sea, no podemos permitir de que ésta caiga al suelo. La ropa la envolvemos, la que vayamos a retirar, e inmediatamente la echamos en una bolsa, que es la bolsa correspondiente a la cama sucia. Las sábanas inferiores siempre deben extenderse bien para evitar las arrugas y esto evitar que el usuario llegue a tener úlceras por presión. En caso de aislamiento, se deben respetar las normas de bioseguridad ya establecidas por la institución según la normatividad y según sus protocolos y mantener siempre la ropa de cama limpia. Entonces, además de que yo voy a hacer el tendido de cama, voy a cambiarle la cama al usuario, debo explicarlo, darle la educación o darle la orientación al usuario de que él no puede comer ahí encima de la cama, de que tiene que evitar hacer regueros en la cama, de que tiene que evitar dejar cosas en la cama, por ejemplo, que la plata, que la ropa, que el celular, para poder, digamos, cumplir con este objetivo que es siempre mantener limpia la cama. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que se hacen dos tipos de aseos. El aseo general, que es el que se hace todos los días para que su unidad, la unidad del usuario, siempre esté limpia, y el aseo terminal de la unidad. ¿Cuál es el aseo terminal? El aseo terminal es cuando ya el usuario egresa del servicio, ya egresa de ahí. O sea, que lo vayan a trasladar para otra unidad, ¿sí? O porque tiene una unidad de aislamiento, entonces lo van a trasladar de la unidad donde estaba, o porque se va para su casa o porque se va remitido. Entonces, se tiene que hacer el aseo terminal una vez el usuario deje de ocupar esa habitación, ¿sí? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Proporcionar un ambiente limpio y eliminar todas las sustancias orgánicas y microorganismos. Pero tiene unas características. Debo saber qué es lo más contaminado del usuario como tal para yo dejar eso de último. Entonces, lo más contaminado es lo último que yo voy a coger. Lo menos contaminado es por donde yo debo empezar. Entonces, debo retirar absolutamente todas las sábanas de la cama, las fundas, la sobresábana, ¿sí? La mesa de noche, limpiarla, el atril. Y por último, entonces ya voy a encargarme de lo que es la riñonera, el pato, el pisingo, los recolectores de orina, ¿sí? Eso es lo último que yo voy a dejar listo. ¿Qué hacen? También están los elementos sanitarios como el piso, el cielo raso, pero eso ya es responsabilidad de la persona encargada de los oficios generales, ¿sí? Ya la señora de oficios generales o el señor de oficios generales son los encargados de hacer esa respectiva limpieza. Entonces, ¿qué es un aseo terminal? Ya es la limpieza y desinfección de todos los objetos que se encuentran en contacto directo o indirecto con el paciente en su estancia hospitalaria. Entonces, ahí va la cama, la mesa de noche, la mesa donde se le coloca la comida, la silla, el atril, el piso, el cielo raso, la del baño y los utensilios que el usuario utilizó. ¿Cuáles son los materiales? Entonces siempre debemos saber de que voy a ir a hacer aseo, una vez me ingrese yo a esa habitación, tengo que llevar todo listo. Porque yo, ay, se me olvidó la esponja, entonces salga corriendo a coger la esponja. No se puede, ¿sí? Debo tener absolutamente todo listo para evitar que haya una proliferación de estos microorganismos. Entonces, ¿cuáles son los materiales? El juego de sábanas, que es lo que yo debo tener, que es el juego de cama. Los 3 paños absorbentes o lavables, la solución detergente, pero eso ya es según el protocolo de la institución, lo que la institución utilice. Yo no puedo llegar, ay, qué pena, pero es que a mí me enseñaron con este producto que solamente le echo un spray y que ya elimina todos los microorganismos. No, yo tengo que saberle que yo tengo que acomodarme a las políticas institucionales. Si bien es cierto, conozco de pronto algunos productos que pueden ayudar a facilitar la remoción, o sea, facilitar remover estos microorganismos, pero esto no quiere decir que lo que yo digo, lo que yo quiero es lo que se va a hacer. Yo tengo que saber que me tengo que acomodar a las políticas institucionales y a los recursos institucionales. También está la solución desinfectante de la misma manera, lo que la institución cuente, las bolsas y los guantes desechables. Ahora vamos a hablar entonces del procedimiento para el tendido de una cama cerrada. Los procedimientos para los tendidos de cama son todos los mismos, menos la última sábana, ¿sí? Que es con la que se arropa el usuario. Esa es la última que tengo que dejar o es la que marca la diferencia en todos los procedimientos para el tendido. Entonces, ¿cuál es el procedimiento del tendido de cama?
para todos es igual, se basa en un ambiente agradable, limpio, favorece la adaptación del individuo al medio hospitalario. ¿Cuáles son los equipos? Los mismos, 2 sábanas, una sobresábana, la funda, la almohada, la frazada y la cubrecama, el cubrecama. Tenemos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una verificación de la limpieza y desinfección en la cama según la información del personal. La higiene de manos, en este caso, según la OMS, preparar el equipo, colocar sobre la silla la unidad del paciente, sobre una mesa auxiliar y regular pues, la altura de la cama para que yo no termine cansado por una mala posición ergonómica que utilice en el procedimiento. Vamos a colocar entonces una sábana cubriendo todo el colchón y doblar ambos extremos por debajo del mismo. ¿Sí? Vamos a colocarla sobre sábana, ¿sí? Sobre la sábana de forma transversal en medio de la cama. Vamos a extender la sábana superior y doblarla en la parte inferior con una pinza, ¿sí? Con la pinza en la parte inferior vamos a crear los ángulos, esos ángulos son de 45 grados, y colocar una funda a la almohada y colocar la almohada a la cabecera, colocar el cubrecama y por debajo de la cabecera extenderlo hacia los pies. Los procedimientos para todos los tendidos de cama son los mismos, va a cambiar solamente que primero los ángulos deben de ser de 45 grados. Entonces, ¿qué hago? Ahí como marca la imagen, ¿sí? Ya vemos que se tiende toda la sábana completamente y la sábana cae al colchón, ¿cierto? Esos ángulos que me quedan en cada esquina, yo hago una pinza en la mitad, ¿sí? Hago una pinza, logrando obtener un ángulo de 45 grados y esto que me sobra, lo que está en la figura A, ¿sí? Esto que me sobra es lo que voy a meter por debajo de la cama, ¿listo? De manera que me va a quedar como la figura C, la cuarta figura, que me queda como un triangulito en cada punta y esto es para ayudar a la posición y para que me quede mejor tendida y sin arrugas la cama. En el procedimiento de cama abierta, lo mismo se va a realizar, ¿sí? Con este, pues, ¿cuál es la diferencia? De que la última sábana vamos a dejar el ángulo, ¿sí? Hacia arriba, o sea, va a quedar hacia arriba, de manera que el usuario, o sea, coja usted la puntita, la abra para que el usuario ingrese, ¿sí? En el de cama ocupada, en esta sí hay una gran diferencia. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tener los mismos procedimientos, vamos a hacer lavado de manos, a colocar las sábanas encima de la silla, guantes limpios, la cama va a tener una altura, pues, que me dé a mi estatura para yo poder realizar el procedimiento sin tener que agacharme tanto y no que cuando ya me voy a levantar como a media asta que no sea capaz de levantarme bien, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a hacer aquí? Vamos a retirar la baranda de donde yo me voy a ubicar. Entonces, dejo el usuario hacia el otro extremo, ¿sí? Y en el extremo proximal o distal del usuario, vamos a manejar el usuario como el eje. Entonces, ubico al usuario al otro extremo, ahí debe estar la baranda hacia arriba, y yo me ubico en el extremo distal del usuario, y ahí empiezo a retirar absolutamente todo y a limpiar el colchón. O sea, todo lo retiro y todo lo limpio, ¿sí? El procedimiento se hace de una vez. Enseguida limpio, seco y empiezo a extender la cama, ¿sí? De manera que cuando el usuario se regrese, ¿sí? Lo regreso hasta donde yo estoy, subo la baranda, me voy para el otro lado y retiro la ropa sucia, limpio y extiendo la ropa que dejé. ¿Y cómo se deja esa ropa? Esa ropa se deja en forma de acordeón. ¿Cómo es un acordeón? ¿Sí? Se va doblando de esta manera, de esta manera. No sé si logran observar. De esta manera, como un acordeón, es de la manera como yo dejo doblada la ropa del usuario, la cama, perdón. Vamos a aflojar la ropa sucia, evitar siempre el contacto, o sea, todas las normas deben seguir igual, retirar la almohada, sacarla, todos los procedimientos van a ser igual, solamente que va a ser la diferencia que voy a arreglar la cama a media cama, o sea, media cama hasta donde yo estoy y después me devuelvo y a media cama hasta donde estaba el usuario, ¿listo? Como lo muestra la imagen, entonces aquí tenemos en la figura 1 que el usuario está hacia un extremo y empiezo el procedimiento hacia el extremo donde no está el usuario y ahí es donde empiezo a limpiar y de una vez retiro, limpio y coloco. O sea, eso es de una vez que se hace el procedimiento. Cuando el usuario regresa
al puesto, entonces otra vez termino de retirar, limpio, termino de colocar y a extender completamente la sábana. Esto se da solamente cuando tenemos un usuario postrado en cama. Si el usuario se puede levantar, hombre, levantemos al usuario para que el procedimiento primero lo hagamos bien. Segundo, acuérdese que nuestra norma es el usuario que pueda, que tenga la más mínima, el más mínimo movimiento, debemos ayudarle a utilizarlo para que no se quede completamente postrado en cama. Pero para ello tenemos que tener en cuenta una cosa que, como se lo dije al principio, es la ergonomía, porque el personal de salud en un servicio de hospitalización, su enfermedad laboral más común es dolor de espalda, ¿sí? Limitaciones, dolor de espalda, ¿por qué? Por las posiciones, malas posiciones que toman para hacer los procedimientos. Entonces, tenemos que tener presente la ergonomía en el personal de salud. ¿Qué es ergonomía? Entonces, ergonomía tiene su origen en las raíces griegas, ergos, que significa fuerza, y nomos, que requiere decir ley o norma. Entonces, se requiere una fuerza y una ley para poder realizar un procedimiento, un buen procedimiento. ¿Cuál es el objetivo de la ergonomía? Diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al hombre. Yo no me voy a adaptar a el oficio, yo no me adapto a la actividad. Yo tengo que diseñar que la actividad se adapte a mí, ¿sí? Eso es lo importante. La ergonomía se centra siempre en el comportamiento de los individuos al interaccionar con la tarea a realizar. La relación entre las personas, el entorno y las herramientas que se deben utilizar se puede dar en dos ámbitos distintos. Entonces, tenemos dentro de la parte ergonómica, dentro de la parte laboral, tenemos el ámbito psicológico y el ámbito físico. El psicológico da lugar pues a toda la parte cognitiva que realiza la interrelación entre el hombre y la máquina desde el punto de vista de la capacidad de la reacción sensorial y psicológica del individuo. Entonces, si yo no busco una posición que de pronto me pueda, una posición que me genere a mi estrés, que no me genere comodidad, esa posición, o sea, yo al empezar a sentir estrés, ya empiezo a desarrollar como una mala ergonomía en el ámbito psicológico. En el ámbito físico ya se trata de la postura como tal, ¿sí? Del físico, de la dimensión, del color, del ruido, de todo lo que como tú te adaptes al ambiente, al entorno, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir en el ámbito físico. Tenemos que tener unos cuidados posturales, ¿sí? La mecánica corporal pues comprende las normas fundamentales que deben respetarse al realizar la movilización o transporte de un peso con un objeto, puede utilizar el sistema musculoesquelético de una forma eficaz, evitar la fatiga innecesaria y la aparición de lesiones. Entonces yo lo que tengo que hacer es que mi fuerza, ¿m? Mi sistema musculoesquelético pueda llegar a hacer esa actividad sin tener, digamos, como una lesión, sin poder llegar a tener una lesión o un riesgo de lesión o un cansancio. Para esto hay unas normas, ¿sí? Como lo muestran las imágenes, yo tengo que tener siempre una espalda recta, buscar siempre un equilibrio corporal, cargar siempre cerca del cuerpo. Es como que yo lleve dos bolsas pesadas en las dos manos, ¿sí? Y ambas me pesan y estas ambas van a hacer que yo termine con fatiga. Si yo cojo esas bolsas y me las llevo al cuerpo, este peso va a disminuir porque es todo mi sistema esquelético, musculoesquelético, el que está adoptando, el que está ejerciendo esa fuerza y eso es lo que va a hacer que disminuya la carga. En cambio, como las tenía en las manos, pues ¿quién es la encargada de hacer esa fuerza? Pues el brazo, ¿sí? Los brazos y la espalda tiene que esforzarse un poco para poderle darle un poquito más de seguridad a las manos, pero más sin embargo voy a terminar con una fatiga. Entonces debo tener esto presente esto. Las piernas siempre deben estar flexionadas y separadas. Tengo que buscar y utilizar los puntos de apoyo, conservar una buena alineación corporal, ¿sí? Que tu columna esté completamente alineada. Tirar o empujar en vez de levantar. Si yo puedo alar, ¿sí? Pues halo, es preferiblemente alar. Eh, conservar siempre una buena alineación corporal, utilizar el propio peso para contrarrestar el del objeto, el dorso siempre debe permanecer recto para evitar esfuerzos y según el tipo de cama debo regular la altura, porque si bien es cierto, si yo coloco la altura de la cama a mi estatura, donde yo pueda movilizarme de una manera mucho mejor, eh,
no me voy a cansar. Pero si la cama es un poquito más baja, es inferior y no puedo darle, no la puedo subir, téngalo por seguro que si usted no adopta una buena conducta en la parte de la columna, en la posición, cuando usted se levanta, ahí quedó, ¿cierto? Y no es porque estemos viejitos, no porque tengamos muchos años trabajando en eso, sino por la mala posición y repetitiva que se realiza por el procedimiento. Bueno, además de eso, tengo que tener presente cómo debo ponerme los guantes, ¿sí? Los guantes limpios vienen de una manera anatómica y tú lo puedes ver y se colocan facilito. Después del previo lavado de manos, me coloco los guantes. Entonces, al colocarme los guantes, no hay ningún no hay un procedimiento estricto que te diga así están mal puestos o no. Siempre tengo que buscar la parte anatómica, que el dedo gordo pues me queda el dedo gordo, vulgarmente como se dice, primer dedo, como se dice, como se debe decir. Entonces, yo debo ponerme los guantes de manera que me queden de manera anatómica. Pero al retirármelos tengo que tener mucho cuidado. Yo no puedo retirármelos cogiendo mi piel porque se supone que si ya hice el procedimiento, los guantes están contaminados. Y si yo voy a tocar mi piel, pues mi piel está contaminada, o sea, llego a contaminar mi piel. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Siempre con una pinza, cogerlos hacia adentro y es de esa manera que se deben retirar. ¿Listo? En la postura de guantes estériles, después les envío un video de ambas posturas para que ustedes sepan y puedan realizar el procedimiento ustedes en sus casas. ¿Cuál es la idea? Los guantes estériles tienen unas pestañas, ¿sí? Y siempre se hace de una manera anatómica. Entonces, los guantes tienen unas pestañas, yo lo que voy a hacer es abrir sus pestañas, abro las pestañas y cojo las pestañas y las abro completamente el paquete de guantes estériles. De manera que me queda completamente abierto, ¿sí? Yo que tengo que tener cuidado. Las manos siempre para colocarme los guantes deben estar en esa posición. No sé si me están viendo, espero que sí. ¿Sí? Entonces, el primer dedo lo ingreso hacia el centro, ¿sí? Y en esta posición es como yo dejo la mano. Y con la pinza, el primero y segundo dedo de la mano izquierda, abro un poquito el guante para que me deje introducir mi mano. Y con esa pinza no la suelto, la continúo porque ella es la que me va a dar el sostén para yo poder bajarme el guante, ¿sí? No suelto para nada. Y cuando vamos en la siguiente mano, entonces ya no hago la pinza. Como ya tengo el guante estéril, si yo hago la pinza, toco la piel y deja de ser estéril el guante. Entonces lo que hago es introducir los 4 dedos dejando el pulgar o el primer dedo hacia afuera. Ingreso los 4 dedos en el pliegue del guante para poder que me deje ingresar la mano. De la misma manera, de esta manera es que ingreso la mano, ¿sí? Ingreso la mano en el guante y con este dedo, con estos deditos así, es lo que yo ayudo a terminar de colocarme el guante. Y de esa manera es como quedan los guantes. Así les dejo a ustedes entonces la aplicación de las imágenes. Después les envío un video de cómo debe realizarse. Muchísimas gracias, que estén muy bien, Dios los bendiga y más tarde les dejo un taller.